En este fragmento hablaremos de la sección 2, conducta de los buques que se encuentren a la vista uno del otro, del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes. La regla 11 nos habla del ámbito de aplicación, o sea, estas reglas se aplican solamente a los buques que se encuentren a la vista uno del otro. Se entenderá que los buques están a la vista uno del otro únicamente cuando uno pueda ser observado visualmente desde el otro. Esto quiere decir que a pesar que lo visualicemos en la pantalla del radar o en cualquier ayuda a la navegación, mientras no observemos el otro buque visualmente, no se aplicarán estas reglas. La regla 12 del COLREG nos habla sobre buques de vela, más específicamente cuando dos buques de vela se acercan el uno al otro con riesgo de abordaje. Uno de ellos va a tener que mantenerse alejado de la derrota del otro. Para esto se presentan tres siguientes situaciones. La situación 1 es que en caso de cuando uno recibe el viento por babor y el otro por estribor, aquel que lo esté recibiendo por babor va a ser el que se mantendrá alejado de la derrota del otro. En el caso 2 se nos dice que en caso de que ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que lo reciba por barlovento será el que se mantendrá alejado de la derrota del otro, que es el que estaría en sotavento. Y la regla 3, que es parecida a la regla 1 pero de una manera más preventiva, que nos dice que si mi buque está recibiendo el viento por babor y yo avisto otro buque de vela, se entiende que estamos hablando, y no soy capaz de distinguir si aquel otro lo está recibiendo por babor o estribor, yo voy a ser el que se mantendrá alejado de la derrota de aquel otro. Eso sería la regla 12 del COLREG. Mi nombre es Farid Bersunza Rosado, soy del quinto semestre cubierta C y a continuación les voy a explicar la regla 13 del COLREG, que es buque que alcanza. Primero que nada, se considera buque que alcanza a toda embarcación que se aproxime a otro buque viniendo desde una marcación mayor de 22.5 grados de popa al través. Es decir, que se encuentra en la posición del buque cansado, con el fin de que de noche solamente se le vea la luz de alcanza. Como ustedes sabrán, una embarcación consta de varias luces. La luz de atrás es la luz de alcanza, la luz de estribor es la luz verde y la luz de babor es la luz roja. Siempre el buque que alcanza tiene la responsabilidad de ver hacia dónde se dirige la embarcación, hacia qué luz se está dirigiendo del buque alcanzado, para que éste pueda maniobrar de manera satisfactoria. Regla 14. Situación de vuelta encontrada. Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de vuelta encontrada, a rumbos opuestos o casi opuestos, con riesgos de abordaje, cada uno de ellos caerá a estribor de forma de que el otro buque pase por la banda de babor. Se considera que tal situación existe cuando un buque que vea a otro por su proa o casi por su proa, de forma que de noche vería las luces de tope de ambos palos del otro enfilados o casi enfilados y las luces de costado, y de día observaría al otro buque bajo el ángulo de apariencia correspondiente. Cuando un buque tenga dudas de que si existe o no tal situación, supondrá que existe y actuará en consecuencia. Escenarios para la regla 14. Rumbos que naveguen de vuelta encontrada a rumbos opuestos. Buques que naveguen de vuelta encontrada a rumbos casi opuestos. El buque A tiene al buque B en su amura de estribor. Y buques que naveguen de vuelta encontrada a rumbos casi opuestos. El buque A tiene al buque B en su amura de babor. Regla 15. Situación de cruce. Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen con riesgo de abordaje, el buque A, que tenga al buque B por su costado de estribor, se mantendrá apartado de la derrota de este otro. En la regla 15, si las circunstancias lo permiten, el buque A evitará cortarle la proa al buque B. El buque A tiene al buque B en su costado de estribor, marcación 70 grados. El buque A y el buque B se encuentran con riesgo de abordaje. El buque A está reduciendo su velocidad
para evitar la colisión con el buque B. La regla 16 nos dice maniobra del buque que cede el paso. Todo buque que esté obligado a mantenerse apartado de la derrota de otro buque maniobrará en lo posible con anticipación suficiente y de forma decidida para quedar bien franco del otro buque. Es decir, si el buque A tiene una derrota y el buque B van en la misma dirección, tienen que caer en la derrota y tienen que maniobrar para enseñarle la luz roja al buque A. En pocas palabras, esto se refiere al barco que tiene que ceder el paso al buque que tiene la preferencia. La maniobra tiene que ser decidida y con anticipación suficiente para librar claramente al otro barco. Una vez que ya hemos dejado pasar el barco A que tiene la preferencia y le enseñamos nuestra luz roja, rojo con rojo, nuestro barco B puede seguir en su rumbo actual. Regla 17. Maniobra del buque que sigue a rumbo. El buque A mantendrá su rumbo y su velocidad. Sin embargo, se mantendrá alerta para actuar y evitar el abordaje en caso de ser necesario. Un buque de propulsión mecánica, para evitar el abordaje, no caerá a babor si las circunstancias lo permiten, como lo podemos ver aquí en las imágenes. Y aquí hay un pequeño verso que dice: si acaso por tu babor la verde se deja ver, sigue avante ojo avisor, débese al otro mover. En caso de que exista un riesgo de abordaje por parte de nuestro buque B, el barco A no debe de caer a babor. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque si ambos buques siguen en su rumbo, tienen un riesgo de colisión muy alto. En el momento en el que se encuentren, el barco A puede caer a babor y el barco B puede darse cuenta y comenzar la maniobra hacia estribor, o sea, por lo cual se van a encontrar y van a sufrir una colisión. Mi nombre es Sánchez Cruz Osodardo y les voy a explicar la regla 18 del COLREC, que son las obligaciones entre categorías de buques. Bueno, lo principal de esta regla es que se tiene en cuenta que cuando un buque tiene dificultades en maniobrar, por ende debe tener privilegios al momento de pasar cuando se acerca otro buque. Por ejemplo, si se tiene en vista otro buque, por ejemplo un buque que no puede maniobrar bien, pues va a tener privilegios con otros buques, y eso es lo que busca esta regla, tener como que preferencias, ya que a mayor dificultad de maniobrabilidad se va a tener mayor privilegio de paso. Hay diferentes tipos de buques y cada buque tiene su respectivo privilegio, por así decirlo, ante otros buques. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que para que un buque sea reconocido en tal categoría ante otros buques, no solamente es que pertenezca a una categoría en sí, sino que tiene que demostrárselo a otros buques. ¿Cómo? Pues exhibiendo luces o marcas preestablecidas en otras reglas. Sin embargo, existen diferentes series de circunstancias que rompen con esta jerarquía. Bueno, son casos particulares como el alcance, la navegación en canales angostos y los dispositivos de separación de tráfico, que en este caso debemos actuar de acuerdo a la regla establecida en ese caso. Un ejemplo muy claro del uso de esta regla es que cuando se tiene un buque a la vista de otro y están en riesgo de abordaje, el reglamento establece qué buque debe actuar dependiendo qué categoría sea. Por ejemplo, si es un buque sin maniobrabilidad, pues no va a poder maniobrar, entonces el otro buque tendría que hacer la maniobra. Y así son varios ejemplos. A continuación les vamos a mostrar una imagen que contiene qué buques deben apartarse de otros.
Ahora les voy a explicar la regla 19 del COLREC, que es la conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de visibilidad reducida, no solo significa que va a haber niebla en ese momento, sino que también puede haber nieve, tormenta de arena, cualquier fenómeno meteorológico parecido que nos nule la visibilidad. En estas circunstancias desfavorables, el marinero debe tomar las máximas precauciones, las cuales son: la primera, poner atención a la máquina. ¿Qué quiere decir con poner atención a la máquina? Que la máquina debe estar lista para maniobrar inmediatamente. La segunda, adecuar la velocidad. ¿Por qué? Porque como no tenemos tanta visibilidad, debemos ir con mucho cuidado. La tercera, extremar la vigilancia. Nosotros debemos estar al tanto de cualquier ruido o de cualquier cosa que veamos. La cuarta sería que todos los buques deben emitir las señales fónicas establecidas por la regla 35, ya que eso nos va a definir qué tipo de buque es. Por ejemplo, si el pitido es más largo o si es más corto, nos podemos dar cuenta de qué tipo de buque es. Lo más importante que nos dice esta regla es que si nosotros no tenemos visibilidad en la proa, nosotros debemos de vigilar el radar, agudizar nuestro oído y tener lista la máquina para maniobrar en cualquier momento. Debemos estar muy atentos en ese aspecto. Si existe el riesgo de abordaje o de acercamiento excesivo entre los dos buques, podemos accionar dos tipos de maniobras dependiendo del medio por el cual se detecte, ya sea el radar o lo detectemos por el oído. En el primer caso del radar, bueno, como es un equipo de radar, nosotros tenemos la ventaja de que si el otro buque también tiene un equipo de radar, puede hacer su tipo de maniobra, ya que como tiene el radar, nos puede detectar también a nosotros y por ende puede realizar una maniobra para evitar por ejemplo, si es un exceso de acercamiento o si es un riesgo de abordaje. Bueno, la regla nos dice que si el eco está a proa del través, nosotros hacemos un cambio de rumbo a babor, salvo que nosotros estemos adelantando al otro buque, ahí ya no se hace. La otra regla nos dice que si el eco está en el través o a popa del través, nosotros hacemos un cambio de rumbo hacia el blanco. En el caso de que no tengamos radar, por ejemplo, podemos optar por el oído, ya que si escuchamos alguna señal fónica del buque, del otro buque, podemos reducir la velocidad mínima de gobierno para evitar cualquier acercamiento máximo.